Son las 3:07 de la madrugada. Lo sé porque acabo de mirar el reloj del móvil. Justo después del primer golpe. Un golpe seco, casi tímido, en la puerta principal de esta vieja casa que heredé de mis abuelos. Me incorporé en la cama, el corazón martillándome el pecho como un tambor enloquecido. Nadie llama a estas horas. Nadie cuerdo, al menos. Y entonces recordé las palabras de mi abuela, dichas con una seriedad sepulcral mientras me arropaba de niño, en esta misma casa, en una habitación no muy diferente a esta. Escúchame bien, niño. Nunca, nunca respondas si llaman a tu puerta después de medianoche. No importa quién diga ser. Aunque suene como tu madre. Especialmente si suena como tu madre. Especialmente si suena como tu madre. Nunca entendí por qué lo decía con tanto énfasis, con ese temblor en la voz que delataba un miedo antiguo. Hasta ahora, un segundo golpe, esta vez más firme, y luego la voz. Hijo, estás ahí. Ábreme, cariño. Se me olvidaron las llaves y hace un frío que pela. Se me heló la sangre. Era ella. Era la voz de mi madre. Inconfundible. El mismo tono cálido. La misma ligera inflexión al final de las frases. Esa forma tan suya de decir cariño. Pero mi madre vivía a 300 kilómetros de aquí. Hablé con ella por teléfono esa misma tarde. Estaba perfectamente en su casa, preparándose para ver una película. Hijo, por favor, ábreme. Estoy helada. Un ligero temblor en su voz, como si estuviera tiritando de verdad. Me levanté, mis pies descalzos buscando a tientas el suelo frío de madera. Avancé por el pasillo oscuro, cada crujido de las tablas viejas resonando como un trueno en el silencio opresivo. La advertencia de mi abuela era un eco insistente en mi cabeza, pero la voz de mi madre era tan real, tan llena de una vulnerabilidad que me retorcía las entrañas. ¿Y si le había pasado algo? ¿Un accidente? Si había venido a verme y... Llegué a la puerta. El pomo metálico se sentía gélido bajo mis dedos. La mirilla. Siempre hay que mirar por la mirilla. Contuve la respiración y acerqué el ojo. Oscuridad. Una oscuridad densa, impenetrable. Como si alguien estuviera tapando la mirilla desde el otro lado. O como si no hubiera nada más que noche absoluta. Sé que estás ahí, cariño, susurró la voz. Ahora pegada a la madera, como si tuviera la boca contra la puerta. Huelo tu miedo, pero no tienes por qué tenerme miedo a mí. Soy yo tu madre. Ábreme, por favor. Tengo que contarte algo importante. Mi mano temblaba sobre el pomo. ¿Y si la abuela solo era una anciana supersticiosa? ¿Y si mi madre de verdad necesitaba ayuda? ¿Podría perdonarme alguna vez si la dejaba ahí fuera, sola y con frío, por una vieja historia de miedo? ¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta y te raspaste toda la rodilla? El día que adoptamos a Toby, el perro cojo que nadie quería. La voz seguía, melosa, recordándome episodios de mi infancia, detalles íntimos, detalles que solo ella y yo conocíamos. La duda me carcomía. Toby había muerto hacía años, pero el recuerdo de su pelaje áspero bajo mis dedos era vívido. Estaba a punto de ceder, a punto de girar el pomo. La lógica me gritaba que era imposible, pero el corazón es un traidor irracional. Estiré los dedos. Fue entonces cuando lo escuché. No venía de fuera, venía de dentro, del final del pasillo, cerca de la habitación que solía ser de mis padres, la que ahora usaba de almacén. Un susurro, un simple y único susurro, que sonó como un jadeo ahogado. Me quedé paralizado. La sangre se retiró de mi rostro, dejándome una sensación de vacío helado.
Me giré lentamente, mis ojos intentando perforar la penumbra del pasillo. Y la vi, o más bien, su silueta, una figura alta y delgada, inmóvil al final del corredor, apenas discernible contra la oscuridad más profunda de la puerta cerrada del dormitorio. No podía ver sus rasgos, pero sabía quién era. Sabía la forma en que se recogía el pelo por la noche, la manera en que se cruzaba de brazos cuando estaba pensativa. Era mi madre, mi verdadera madre, y estaba allí, dentro de la casa, observándome en silencio. Un escalofrío de terror puro primario me recorrió de pies a cabeza. Si ella estaba aquí, ¿quién o qué estaba al otro lado de la puerta principal? La voz de fuera pareció sentir mi cambio. Mi revelación, su tono dulce se quebró como un cristal al romperse. «¡Ábreme!», gritó, y ya no era la voz cálida de mi madre. Era algo gutural, rasposo, lleno de una rabia inhumana y hambrienta. «Sé que estás ahí, maldito mocoso. Sé que la has visto. Ábreme ahora mismo». Los golpes se reanudaron, pero esta vez eran brutales, violentos. La puerta de roble macizo temblaba en sus goznes. La madera crujía como si fuera a astillarse. Eran golpes con una fuerza descomunal, como si algo muy grande y muy furioso intentara derribar la única barrera entre ello y yo. Retrocedí instintivamente, tropezando con mis propios pies. La silueta al final del pasillo levantó una mano, muy despacio, y se llevó un dedo a donde deberían estar sus labios en un gesto universal de silencio. Entonces, tan repentinamente como empezaron, los golpes cesaron. Un silencio pesado, antinatural, cayó sobre la casa. Esperé, con el aliento contenido, el corazón amenazando con salírseme del pecho. Minutos que parecieron horas. La figura al final del pasillo no se movió. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Cuando los primeros rayos grises del amanecer empezaron a filtrarse por las rendijas de las persianas, la silueta se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La puerta de su antigua habitación seguía cerrada. Tardé otra hora en armarme de valor para acercarme a la puerta principal. Cuando finalmente lo hice y miré por la mirilla, solo vi la calle desierta, bañada por la luz pálida de la mañana. Con manos temblorosas descorrí los cerrojos y abrí una rendija. No había nadie, pero la madera de la puerta estaba marcada. Arañazos profundos, como si unas garras enormes la hubieran rasgado con furia. Y en el felpudo, justo donde la cosa había estado esperando, había una única pluma. Era grande, más grande que la de cualquier ave que conociera, y de un color negro aceitoso, casi iridiscente, que parecía absorber la luz. Nunca supe qué era lo que llamó a mi puerta esa noche, ni cómo sabía tanto de mí, ni qué habría pasado si hubiera abierto. La figura de mi madre al final del pasillo nunca se lo mencioné. Ella sigue viviendo a 300 kilómetros, y cuando hablo con ella por teléfono, su voz es la misma de siempre. Pero a veces, en mitad de la conversación, creo oír un eco muy lejano, un susurro bajo su voz que me hiela la sangre. Mi abuela tenía razón, ahora lo sé, y ahora se los digo a ustedes, con el mismo miedo antiguo que ella sentía. Nunca, nunca respondan si llaman a su puerta después de medianoche, no importa a quién crean que es, porque hay cosas en la oscuridad que saben imitar a la perfección aquello que más amamos, esperando pacientemente a que cometamos un solo error, el error de abrir la puerta.